Bueno, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Aaron Castillo Navarro, tutor de la asignatura 0308. Y el día de hoy tendremos lo que es nuestra tutoría número uno. Voy a compartir pantalla. Voy a apagar la cámara para tener un poquito de ancho de banda. Y vamos a ir analizando los temas que están planteados para el día de hoy. Perfecto. Nada más vamos a dar una revisada que todo esté en orden por acá. Sí, estamos en orden. Perfecto. Vamos a ver. Psicología de la Administración Educativa, Código 0308, tutoría número uno, eh, de la asignatura 0308, como ya les mencioné. Vamos a ver. Dice, psicología organizacional como competente determinante de la gerencia interdisciplinaria. Esta lectura que estamos planteando acá eh, es bastante interesante en la forma que plantea las situaciones y vamos a ir como extrayendo ideas para que nos vaya quedando lo más claro posible. Dice, los seres humanos como elementos sociales son los responsables de las organizaciones de cualquier tipo a lo largo de la historia. Son ellos protagonistas de su propia evolución originada por sus intereses como necesidades de sobrevivencia. ¿Qué nos plantea esta idea y qué es lo que nos plantea la lectura a lo largo y ancho de las páginas que contiene? Y es que el ser humano, las personas, son lo más importante de la organización. Y aunque pudiera sonar una idea trillada, o como diríamos, un cliché, nunca dejará de ser cierto. ¿Por qué? Porque las organizaciones se conforman es por personas que manipulan equipos, que manipulan máquinas, que establecen reglas, que establecen normativas, que establecen objetivos, pero al final de cuentas son personas que se unen hacia un objetivo en particular. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de sobrevivir. La, las primeras comunidades, cuando el ser humano empieza a ser un ser sedentario, cuando empiezan a formarse comunidades, el objetivo principal es solo la sobrevivencia. El objetivo fundamental es que el ser humano empiece a adaptarse a su entorno y empiece a sobrevivir. Y lo que sucedió en aquellos tiempos antiguos de antaño, casi que tiempos de la caverna, sigue sucediendo el día de hoy. Nada más que pues en un contexto completamente diferente. Eh, Dice por ahí, el ser humano, hombre y mujer, representa el principal activo productivo y competitivo de las organizaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo, eh, sí es importante la parte financiera, sí es importante el inventario físico, que las computadoras, que los vehículos, que los escritorios, que los edificios, que todo lo que forme parte de ese inventario. Sin embargo, ese activo que genera todo lo anteriormente mencionado y otro montón de más de aspectos son las personas, son los seres humanos que mediante su trabajo, su inteligencia, su mano de obra, empiezan a producir y generar esos elementos. Y entonces, lo que nos dice la lectura es que las personas que están en puestos de gerencia o directores, aquí tratemos siempre de vincularlo con un centro educativo, es que tienen que generar las condiciones necesarias para que esas personas puedan dar lo mejor de sí para las organizaciones en las que están trabajando. Eh, y la psicología organizacional se encarga justamente de esto y de estableciendo los métodos, las formas para que el ser humano siempre pueda estar en su mejor eh, etapa, en su mejor momento y pueda desarrollarse de manera positiva. Ojo aquí, y es importante tener esa consideración. Anteriormente, esta idea no es tampoco una idea nueva, es una idea que ya pues, se ha venido trabajando durante mucho tiempo, pero el asunto está que no habla del ser humano como ese elemento que se explota para que otros se enriquezcan. No, aquí lo que se busca es que el ser humano, mediante la satisfacción laboral, mediante la satisfacción personal, logre poder generar o estar en sus mejores condiciones para poder entonces aportar a la
organización en la que está. Entonces sí hay que tener como ese cuidadito y que no vayamos a creer de que es una mirada mercantilista del ser humano en donde pues nada más es la explotación del hombre por el hombre. Eh, Siguiendo sobre ese tema, autores como Dávila y Sastre hablan de las emociones de los trabajadores y cómo influyen estas en el rendimiento de su trabajo. Y estas son cosas que justamente la psicología organizacional ha venido trabajando. De cómo, por ejemplo, las emociones de las personas influyen. Vámonos al contexto educativo, porque es donde estamos trabajando. Eh, en el contexto educativo, como por ejemplo el docente, el profesor, el director, el auxiliar, el subdirector, cualquier persona que esté trabajando en el colegio, guarda, conserje, cocinera, no importa, son personas que están trabajando. eh, si una crisis emocional le afecta o una desregulación emocional anda descompensado por ahí porque algo lo tiene muy alterado, sea positivo o sea negativo, como estas situaciones generan en la persona una serie de comportamientos que pudiesen repercutir en su rendimiento. Ausentismo, agresividad con el estudiante, indiferencia con el estudiante, en fin, pueden pasar, y con sus compañeros, ¿verdad? Pueden pasar muchas circunstancias. Eh, Dice también, aquí es una idea un poquito eh, eh, curiosa, a mí me gusta mucho porque dice, glorifiquemos que el hombre es un ser de pasiones y no debe ser tratado como máquina, acotando que él es el creador de todas esas nuevas tecnologías, equipos como maquinaria, que es el propio ser humano, que es el que la hace. Esta idea es bastante interesante porque, qué es lo que nos plantea? Que no tenemos que perder de vista que, por ejemplo, en este contexto actual, con el auge que están teniendo las inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini y otras más por ahí, no tenemos que dejar de lado que fue un ser humano, un grupo de seres humanos que a lo largo de muchas investigaciones fueron creando eso. O sea, lo creó una persona, un grupo de personas. Y muchas personas que estuvieron involucradas desde los puros inicios, porque entonces esto no pensemos de que fueron gente que se sentaron a pensar en cómo hacer la inteligencia artificial, sino personas para atrás que fueron creando y creando, haciendo el lobby necesario para que eso se llegara a dar. Eso es lo que nos dice la idea. Eh, Después, otra pregunta que se nos plantea es qué influencia tiene la globalización en las organizaciones. Si bien es cierto, como sabemos, la globalización tiene que estar muy relacionada con el hecho de que el mundo está cada vez más conectado con cómo el ser humano, perdón, cómo las sociedades ya no están tan encerradas en su propia estructura, sino que están en constante interacción con otras comunidades a nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a la educación? La pregunta sencilla es que lo afecta mucho. La respuesta, perdón, sencilla es que lo afecta mucho. La respuesta un poquito más complicada es en qué medida o en qué aspectos. Ahí se la dejo para que la piensen. Dicen otros autores, Katz y Kahn, que es un hecho elemental que las sociedades, debido a su naturaleza variada, representan agrupamientos organizados de personas cuyas actividades están institucionalmente encausadas. Esta es una idea muy importante porque, vamos a ver, las sociedades están conformadas por diversidad de personas, cada uno con sus intereses particulares, y esos intereses particulares van haciendo resonancia con los de otras personas y se van agrupando. En este momento, pues, estamos en una tutoría, un grupo de 9 personas, los que forman parte de este curso. eh, Somos 9 y yo, y más las otras compañeras de parte de la universidad. Somos un grupito de 12 13 personas que tenemos un objetivo en común, un interés en común, que en este caso es la educación. Yo como tutor o profesor y persona que tengo ya 15 años de trabajar en esto, ustedes como estudiantes, pero tenemos este interés en común. Y nos reunimos conforme son nuestros intereses en organizaciones que, como dice ahí,
están encausadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que empiezan a tener un norte, un objetivo, y ya empiezan a tener una estructura mucho más formal. Los une, por ejemplo, reglamentaciones, los une, por ejemplo, estatutos, los une, por ejemplo, objetivos, misión, visión, ese montón de cositas que aunque pareciera que son eh, aspectos de una gerencia más moderna, han estado siempre ahí y que de un tiempo para acá se han venido adoptando a lo que es el sistema educativo. Ahora, ¿qué ofrece ese tipo de psicología? Bueno, comprensión del ser humano, de su comportamiento individual y organizacional, se enfoca en el trabajo, en el clima de la organización, en la gerencia del cambio, que es muy importante, la comunicación, que es un tema fundamental, eh, la importancia del liderazgo, es un tema también hablar de liderazgo en los centros educativos, y quiero que nos quedemos en centros educativos. El liderazgo es fundamental. En mi caso, mi persona, yo soy director de un colegio, y ser jefe es lo más sencillo del mundo. Ser director es lo más sencillo del mundo, desde el puesto de jefatura. Hay un manual de puesto que se cumple y punto. Ser líder es el punto difícil, porque usted, cuando usted aborda desde el liderazgo, vos buscas generar que las personas te sigan para cumplir una serie de objetivos, pero no, el ser humano no sigue ciegamente. Sigue cuando cree que lo que sigue, o a la persona que está siguiendo, o la causa que está siguiendo, lo representa. Entonces, ese temita por ahí es importantísimo. Y otro tema que es como un tema fundamental, el tema de cómo las personas se mantienen motivadas en sus centros educativos. Ahora, eh, vemos por aquí a Rusi, que siendo citado por Admont, nos indica aumentar la dignidad y el desempeño de los seres humanos, así como las de las organizaciones para las que trabajan al avanzar en la ciencia y el conocimiento del comportamiento humano. Eso es como una definición que le damos al tema de la psicología organizacional. Y es que aquí lo que vemos es, y aquí las palabras claves son aumentar la dignidad y el desempeño. O sea, no es que queremos que la psicología nos brinde las herramientas para que la gente produzca más a costa de su dignidad, a costa de su estabilidad emocional, a costa de su dignidad como ser humano. No, para nada. Sino que, ¿cómo? Aumentando la dignidad, trabajando la motivación de la persona, o sea, haciéndolo sentir importante y útil, sin que esto sea, y por favor, mucho cuidado, sin que esto implique que estamos hablando, que lo estamos engañando, cómo esa persona puede ser alguien que se sienta bien consigo mismo y de esa manera contribuir a lo que es la eficacia y la producción de las distintas organizaciones. Y esto aplica para lo público y para lo privado. Eh, También, por ejemplo, otro concepto que hablamos por ahí es que las organizaciones son complejas. ¿Por qué son complejas? Porque las personas son complejas. El ser humano, el ser humano no es un ente sencillo, un ente que sea como una cajita de armar y desarmar. ¿No? Él es complicado, las personas somos complejas, somos complicadas. Y por eso hace que las organizaciones sean complejas como tales. Ahora bien, nos dice Rodríguez, mirar a las organizaciones con la visión de la complejidad permite comprender su dinámica y su comportamiento. Ok, dice mirarlas con la visión de la complejidad, o sea, no es decir son complicadas, listo, no, sino es comprender por qué es que son complejas, quererlo comprender desde la pura raíz, eh, nos permite comprender cómo es su dinámica y cómo es el comportamiento. Cada organización tiene una dinámica. Usted puede trabajar en un colegio hoy, pasa a otro colegio mañana y ese colegio va a tener su propia dinámica. Dice que las organizaciones es la emergencia producto de las interrelaciones y retroacciones de los elementos que las componen y estos con el entorno cambiante y dinámico. La
organización es caos y orden, es impredecible y estable. Vemos cómo aquí hay asuntos que se contraponen. Por ejemplo, caos y orden. Y créanme que no es como tipo licencia poética del que escribe, no. Es que es eso, o sea, hay caos y orden a la vez interactuando. Y si quiere decir de que cuando hay caos hay un completo desorden. No, es que puede ser de que se está dando una transición de, de un estado a otro estado. Entonces se genera un momento de caos. Si hay mucho orden, quiere decir que todo está en perfecto estado. No, puede ser que más bien haya orden porque hay estancamiento. Entonces, hace mucho tiempo que no sucede algún evento que mueva las bases, creo que es un concepto que vemos más adelantito, que mueva las bases en este caso, la organización y pues a la postre podríamos cuestionar, bueno, ¿qué tan bueno es tener tanto tiempo, 1, 2, 3 años haciendo lo mismo? Bueno, podríamos debatirlo. Es impredecible y es estable. Y otros son otros dos elementos que se contraponen uno con el otro. ¿Por qué es impredecible? Porque usted, por ejemplo, hablemos de un colegio, o sea, usted no sabe cómo es el día a día de un colegio. Usted no sabe si alguna situación se va a dar con un profesor, con un padre de familia, con un estudiante, no sabe si llega algún correo de parte de alguna instancia del MEP que lo pone a usted a correr. Esa es la parte que es impredecible. ¿Pero por qué es estable? Porque usted todos los días va a estar a las 7 de la mañana ahí, atiende a los chiquillos tienen un horario, los chiquillos tienen lecciones asignadas, los profesores ya tienen sus planificaciones para atender. Usted en la oficina sabe que, por ejemplo, al viernes tiene que entregar esto, que la otra semana tiene que hacer un informe de tal aspecto. Esa parte es la que es estable, que se puede generar caos y por ende algo impredecible en cualquier momento. Ahora bien, la psicología organizacional toma elementos de otro montón de ciencias y por este caso aquí hablamos de la gerencia interdisciplinaria que, que toma sus conocimientos de ciencias como la sociología, la economía, la política, la psicología y la administración. Eh, También nos habla aquí que otro concepto importante es la autorregulación organizacional, que se da cuando a lo interno de la organización se regula a sí misma sin la presencia de un tercero. Esto es increíble, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en los centros educativos está el director con sus docentes, hay un supervisor que es la jefatura, y él a lo interno se autorregula cada vez que se indican las diferentes órdenes. Por ejemplo, en este momento que estamos grabando esta tutoría, estamos en el proceso de plan de formación permanente 2026 del Ministerio de Educación Pública. A los directores, como mi persona, nos envían las circulares de cómo va a ser las 2 semanas de trabajo, que ya estamos cerrando, ya cerramos mañana, para empezar el lunes con los chiquillos. Y yo tengo que tomarla, leer esa circular, comprenderla, analizarla y ejecutarla con mis docentes. Profe, pero es la misma para todos, sí, pero entonces yo tengo que tomar en consideraciones, hay colegios que tienen mayores capacidades de internet, otros que no la tienen, hay colegios que tienen buenos equipos tecnológicos, bastantes computadoras disponibles, videobines, laboratorios para que la gente se conecte de manera más cómoda, hay otros centros educativos que no tienen esos recursos, en fin, cada uno empieza a, digamos, no interpretar, porque no es que cada quien la interprete a su manera, sino que empieza a instrumentalizar. Entonces, eso es parte de la autorregulación, porque cada quien lo hace. No tiene que venir alguien a decirle, usted lo va a hacer de esa forma. Y también un aporte que nos hace un autor, Chiavenato, en 2002, es que los procesos de cambio son parte de las labores de una gerencia interdisciplinaria. O sea, siempre en un colegio van a haber momentos de cambio. Eh, Por ahí nos indica que los cambios son internos y externos y siempre generan resistencia.
Cambios internos, cuando por ejemplo en el colegio usted agarra y yo hablo mucho colegio porque es donde yo trabajo. Cuando usted agarra y hace un cambio en el horario, cuando usted, gente que tiene mucho tiempo de estar trabajando con ciertos grupos, usted los cambia y dice, no sé, este año me trabajo con estos grupos porque necesito esto y esto y esto, en fin. Externos, cuando llega alguna indicación de fuera del ministerio que nos hace hacer cambios profundos en la forma de trabajar. En fin, siempre estamos expuestos a eso. Y en este sentido, Chavenato distingue cuatro cambios. Cambios en la estructura de la organización. Esto es cuando, por ejemplo, se van docentes. En este momento, que es yo, en el colegio donde yo trabajo, tengo una serie de cambios particulares. Tengo un docente que renunció a sus lecciones por motivo X. Viene otra docente que ella no ha interactuado porque el docente renunció a finales del año. Entonces, esta que entró nueva no ha interactuado con los chiquillos. Hay que ver cómo se acopla con los chiquillos. Tengo una docente que se jubiló, ya llegó al término feliz y positivo de su vida laboral. Y entonces, tiene que venir otra persona a suplirla. Eh, Cambios en la estructura. Bueno, yo actualmente soy el director, pero si por ejemplo llega alguien a mi puesto en propiedad, pues yo me tendré que ir, devolverme a mi plaza. Y entonces ahí va a haber un cambio en la estructura, va a llegar otro tipo de liderazgo, otro tipo de visión, sí, de director con revisión o directora con revisión. Cambios en la tecnología. Desde 2020 para acá, después de pandemia, se han venido trabajando diversas plataformas para todo lo que es el control de centro educativo. Antes de eso era el famoso PIAT. Tal vez alguno de ustedes lo conoció, lo llegó a escuchar. Después de, en tiempos de pandemia, como el PIAT ya dejó de ser útil por una serie de circunstancias por ahí, vino el EDIMEP, después vino el CIDIMEP, que eran para registros de estudiantes, cada uno con sus ventajas, cada uno con sus carencias. Después del CIDIMEP vino la plataforma Saber, después vino la plataforma ESEA, son dos plataformas que trabajan en conjunto. Este, Cada una de ellas ha representado retos para los centros educativos en cuanto a su manejo y a su implementación. En lo que fueron pruebas nacionales de bachillerato, antes de pandemia había una plataforma de apoyo institucional PAI. Bueno, todavía hoy existe, pero con otro tipo de funciones después de la pandemia, que se fueron haciendo modificaciones en bachillerato hasta que hoy día se eliminó y usamos las pruebas estandarizadas. La PAI ha venido teniendo cambios en su forma de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, fui asistente de dirección y subdirector muchos años antes de ser director, y era el encargado de manejar esas plataformas y las manejaba en otro contexto. Hoy día me ponen a usarlas y pues capaz que sí me enredo un poquillo porque tengo que reaprender cómo era que se hacían las cosas porque cuando yo lo hacía era diferente. En los productos o servicios, un colegio, desde que le pueden cambiar la modalidad, pasarlo de colegio académico a colegio técnico, desde que puede perder matrícula, entonces pasa de dirección tal a dirección esta otra, la visión que pueda, por ejemplo, tener un director en el momento que llegue, en fin, siempre hay. Y cambios en las personas, no solamente pensemos de los que se van y los que se quedan, y pensemos también que las personas que están van teniendo cambios de acuerdo a las etapas de su ciclo vital. Hay un autor llamado Erik Erikson, psicoanalista muy famoso en psicología, que habla que el ser humano durante toda su vida, desde que nace hasta que muere, atraviesa una serie de etapas. Y cada etapa es muy marcada, cada etapa tiene cambios muy drásticos, aspectos cambios muy importantes, sí, en la forma de que ellos van viendo la vida. No es lo mismo una persona que esté dando clases a los 30 años que una persona que esté dando clases a los 40 años. Hay 10 años de diferencia. Profe, ¿por qué está cansado? No. ¿Tiene más experiencia? Sí. Pero la forma en la que él está viendo la vida a los 30 años o a los veintitantos años no es la misma forma que lo está viendo a los 40 años. Probablemente cuando tenga 30 años apenas estaba
empezando a trabajar en esa década de los 30, está empezando a trabajar, tenía hijos pequeñitos tal vez, estaba creando una serie de cosas, a los 40 y tantos años ya está en otra instancia, los chicos están un poquillo más grandes, tal vez tenga algún chiquillo que está saliendo del cole, el matrimonio, digamos, pensando que es una persona casada, ¿verdad? Puede hacer de que esté en un punto de cambio, los matrimonios cambian, están constantemente cambiando, eh, para bien o para mal, así es. En fin, esa persona siempre va a estar cambiando. Y como para cerrar con esta parte, dice que la psicología organizacional es la herramienta principal para de la gerencia moderna, compleja e interdisciplinaria del mundo globalizado actual. Dejarla a un lado es sin duda alguna sinónimo de fracaso organizacional. Después, la siguiente lectura que les quiero compartir es una que se llama Hacia la redimensión de las organizaciones educativas. Una arquitectura organizacional inteligente. Vamos a ver. Vamos a revisar si tenemos algún tipo de persona que esté conectada para ver si hay alguna consulta. No tenemos nadie. Perfecto, seguimos trabajando. Vamos a prender la camarita. No importa, vamos a prender la camarita. Creo que sí podíamos darnos ese chance. Sí, ahí estamos. Dice, es un proceso de edificación, construcción y desarrollo sistemático permanente de la cultura organizacional, gerencia del conocimiento. Vamos a ver, vamos a ir extrayendo perlitas de esto. Se emplea el término arquitecto educativo e implica a todas las personas que tienen relación con el centro educativo, directores, docentes, estudiantes, familias. El arquitecto no trabaja solo, requiere de un equipo interdisciplinario y el valor de la comunicación para lograr el cambio. Esas son como cuatro premisas fundamentales. Vamos a ir hablando un poquito más de esto. Ok, dice que las organizaciones aprenden y son por ende inteligentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un centro educativo, y cuando hablamos de organización, no pensemos en la instancia física, la escuela o el colegio con su oficina. No pensemos en esto. Pensemos en las personas que lo conforman, en el liderazgo de ese director, en cómo la gente se lleva entre sí, en la cultura que impera en ese colegio, esa escuela. Dice que entonces, por ende, una organización que aprende es inteligente. Este texto, eh, si no me equivoco, en los años que es publicado, este, vamos a ver, sí, el año que fue publicado, me parece, tuvo cierta relación, o se tomó, mentiras, fue un texto que se retomó en los tiempos de pandemia que fueron muy, muy complejos, ¿verdad? De cómo los centros educativos tenían que ir aprendiendo no solamente a interpretar los diversos lineamientos, mandamientos, como lo quieran ver, que se generan del Ministerio de Salud en aquel momento, sino que además cómo aplicarlos a su contexto. En aquel entonces me acuerdo que teníamos que trabajar, por ejemplo, que escenario uno 2 3 y 4. Entonces, escenario uno personas con internet, con computadora. Escenario 2 que personas que tenían internet, computadora, perdón, computadora, teléfonos, pero el internet lo tenían limitado porque solamente si estaban en la casa. Eh, pero no tenían para andar en la calle con internet o eran planes muy básicos. En fin, personas en el escenario 3 me parece, que no tenían los dispositivos, pero no tenían un internet, entonces tenían que andar pegándose a wifi prestadas de familiares cuando llegaban al colegio. Y escenario 4 gente que no tenía apenas nada, ni computadoras, ni teléfonos, ni nada. Entonces siempre durante ese tiempo, ese par de años, hubo que estar ahí aprendiendo, aprendiendo una y otra vez, una y otra vez. Y eso nos amarra con la siguiente idea, que es que las organizaciones, perdón, aprenden de acuerdo con el contexto donde se desarrollan. No es lo mismo, y ojo, o voy de nuevo, no pensemos en la
organización como la parte física, el colegio, las instalaciones, los 2, 3, 4, 5, 6 pabellones que tenga, no, sino que pensemos en el conjunto de personas, porque no es lo mismo ser docente en zona costera que ser docente en zona urbana. O sea, no es diferente, no es, perdón, lo mismo. Es diferente, eh, o es lo mismo, en términos de que es el mismo patrón, no son los mismos programas de estudio, comparten una serie de aspectos pedagógicos, perdón, vitales por ahí, pero en cómo se instrumentaliza, que ya se genera la diferencia total. Y dice que una organización educativa aprovecha toda la fuerza intelectual, los conocimientos y la experiencia de la que dispone para evolucionar constantemente en beneficio de sus miembros. Aquí hay dos cosas importantes que quiero hacer mención. Eh, Hay un aprovechamiento de esa fuerza intelectual, los conocimientos, en otras palabras, de las habilidades de las personas que aquí están. Pero, y vea lo que nos dice, esta es la segunda parte que quiero como resaltar, en beneficio de sus miembros, no está hablando en beneficio del estudiante, no está hablando en beneficio del padre de familia, no está hablando en beneficio del director, no está hablando en beneficio del docente, no, de todos, tanto el estudiante, tanto el profesor, tanto el docente, tanto el director, tanto el supervisor, y ahí para arriba todas las personas que estén, tanto la sociedad que mediante los impuestos financia la educación. Entonces, aquí la idea es interesante porque lo que nos dice es eso, que se aprovecha ese capital humano que hay para ese beneficio generalizado, no un beneficio que está solamente en manos de unos poquitos. Eh, Dice, las organizaciones requieren de cambios continuos y permanentes y esto solo se puede asegurar con la capacidad de aprender. Creo que la idea habla por sí sola. O sea, siempre estamos en proceso de cambio y si no, y si nos aferramos a aplicar el mismo libreto una y otra vez, pues vamos a tener problemas en el tema del aprendizaje. Y Becerra, en el 2002, define las organizaciones inteligentes como la propiedad colectiva de la red de procesos del uso de información, a través de la cual el personal construye significados compartidos, descubre nuevos conocimientos y se compromete con cursos de acción. Y cuando hablemos de cursos de acción, no pensemos en los cursos que uno paga, sino cuando, en este caso, curso es direcciones en particular, rumbos que se van tomando. Eh, el mismo autor nos dice que tiene características las organizaciones que aprenden o las organizaciones inteligentes, como él lo menciona, y es que aprenden de la experiencia, fundamental. Conciencia de sus saberes, haceres y quehaceres en asuntos diversos. Eso es importantísimo. O sea, no solamente aprendo, sino que en mi caso yo soy director de un colegio técnico, entonces aprendo y soy consciente de cómo ser director en un CTP, que no es lo mismo que ser director en un colegio académico. Y no estamos aquí hablando que cuál es mejor o cuál es peor. No, es que simplemente no es lo mismo. Punto. Funcionan en forma económica y maximizadora, perdón. Cuando hablamos de forma económica, no solamente, no pensemos tanto en que no gasta plata, porque hay muchos aspectos donde sin tener un valor financiero per se, de manera directa, hay formas económicas, perdón, o se trabaja con economía. Hablemos de cuando usted donde se ve el dinero, por ejemplo, donde se economiza en la cantidad de materiales que se consumen, que si se desperdicia comida, que si estamos desperdiciando material didáctico, en fin. Pero también en forma económica y maximizadora podríamos verlo, por ejemplo, en el cumplimiento de los tiempos, que no sea que suene la sirena y apenas la gente medio sale de profesores para lavarse los dientes y después ir al servicio y después llegar al aula y se perdieron unos 10 15 minutos ahí, no, es ir cumpliendo los plazos, perdón, de manera puntual. Resolver problemas, corrigen y rectifican rápidamente, se adaptan y evolucionan de manera permanente. Y dice por aquí que el arquitecto educativo, y este concepto me gustó mucho, quiero retomarlo, creo que no lo abordé hace un ratico, y es que
cuando nos habla del arquitecto educativo, nos hace referencias a esto, a que el arquitecto educativo no solamente es el docente, que sí, también obvio, pero también es el padre de familia, porque él forma parte de ese proceso educativo y él construye desde su trinchera, desde su punto, conocimientos muy valiosos para el estudiante, que en última instancia, recordemos que es un ser humano, más que estudiante, es un ser humano. eh, También tiene que ver como arquitecto educativo la conserje, el guarda, la cocinera, el señor de mantenimiento, el personal administrativo, la secretaria, la señora de la SOA. Todos somos arquitectos porque entre todos estamos construyendo un sistema educativo adecuado. Voy a dejar de compartir. En este momento pues no tenemos mayor participación, así que pues estaríamos dando por concluida esta tutoría. Recuerden chicos, cumplir con los tiempos de entrega, por favor, lean las tareitas, lean las asignaturas de manera, se lo pusimos por abajo, de manera adecuada con el fin de que sepamos qué tenemos que hacer en cada una de nuestras tareas. Foro de dudas si tenemos alguna consulta en particular, correo interno si la situación, digamos, requiriera, perdón, una atención más directa de parte de mi persona. En fin, esos son los medios de comunicación. Así que chicos, chicas, realmente agradecerles por su atención. Ojalá que puedan ver esta tutoría, ya va a quedar grabada, va a ser publicada en canal de YouTube y mandada por el respectivo link por correo interno para que ustedes la puedan revisar. Así que chicos, chicas, de mi parte, Dios me los bendiga demasiado y pues a seguir dándole éxito, muchachos y muchachas.